Hay un dolor que no se dice. Hay un sufrimiento que los padres cargan en silencio, que no se confiesa ni siquiera al mejor amigo, que se guarda en lo más profundo del corazón como una herida que no termina de cerrar. Es el dolor de ver a un hijo perdido. No me refiero a la muerte física, aunque esa es devastadora. Me refiero a algo que a veces duele incluso más. Ver a un hijo vivo, pero muerto por dentro. Ver a un hijo que respira, que camina, que habla, pero que ha perdido la fe, que ha perdido el rumbo, que ha perdido la esperanza. Ver a un hijo que te mira con ojos vacíos, o peor aún, que ya ni siquiera te mira. Ver a un hijo que tomó decisiones que lo están destruyendo, y tú, con todo tu amor, con toda tu experiencia, con todo tu deseo de protegerlo, no puedes hacer nada, absolutamente nada, o eso crees. Porque hoy vengo a decirte algo que quizás nadie te ha dicho con la claridad que necesitas escucharlo. Vengo a revelarte un poder que tienes y que probablemente has subestimado toda tu vida. Un poder que no requiere dinero, ni influencias, ni títulos universitarios. Un poder que puedes ejercer desde tu habitación, desde tu cocina, desde el asiento de tu auto mientras esperas en el tráfico. Un poder que atraviesa muros, que rompe cadenas, que derriba fortalezas espirituales que parecían invencibles. Ese poder se llama oración. Pero no cualquier oración, la oración de un padre o una madre por sus hijos. Y hoy vamos a hablar de por qué esa oración tiene una fuerza que tú mismo desconoces, una eficacia que la Iglesia ha testimoniado durante 2000 años y un alcance que puede cambiar no solo la vida de tus hijos, sino la de generaciones enteras. Quiero que entiendas algo desde el principio. Este mensaje no es para hacerte sentir culpable. No vengo a señalarte lo que hiciste mal como padre o madre. Ya bastante te has flagelado tú mismo con esos pensamientos en las noches de insomnio. Vengo más bien a darte una esperanza concreta fundamentada en la fe y en la razón, en la escritura y en la experiencia de los santos. Vengo a decirte que mientras haya vida, hay esperanza. Y que mientras tú respires, tienes en tus manos el arma más poderosa que existe para luchar por el alma de tus hijos. San Agustín, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, fue un joven perdido, entregado al pecado, a la herejía, a los placeres desordenados. Su madre, Santa Mónica, lloró por él durante 17 años. 17 años de lágrimas, de súplicas, de rosarios interminables. Y un obispo le dijo una frase que debería estar grabada en el corazón de todo padre sufriente: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Agustín no solo se convirtió en santo, en doctor de la Iglesia, en luz para millones de almas a lo largo de la historia. Y todo comenzó con las lágrimas de una madre que no dejó de orar. Pero déjame ser honesto contigo, porque la honestidad es parte del amor. Orar por tus hijos no es magia. No es una fórmula que garantiza resultados inmediatos. No es meter una moneda en una máquina expendedora y esperar que salga el producto que quieres. La oración es un misterio, un encuentro con el Dios vivo, una colaboración con su gracia que respeta siempre la libertad humana. Tus hijos son libres, Dios mismo respeta esa libertad, aunque le duela, aunque le cueste la cruz. Pero la oración hace algo extraordinario, abre canales de gracia, debilita las fortalezas del enemigo, ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad, dispone el corazón. La oración obliga a tus hijos a convertirse, pero les facilita enormemente el camino. Les quita piedras, les enciende luces, les envía personas, les provoca circunstancias. La oración es como preparar el terreno para que la semilla pueda germinar. Y eso, querido padre, querida madre, está en tus manos. A lo largo de este mensaje vamos a profundizar en este misterio. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre la oración de los padres. Vamos a aprender de los santos que oraron por sus hijos y vieron milagros. Vamos a entender por qué el demonio tiembla cuando un padre se arrodilla. Vamos a descubrir formas concretas de orar que son especialmente poderosas. Y vamos a enfrentar las dudas, los miedos, las tentaciones de desánimo que seguramente te han asaltado. Porque si estás escuchando esto, probablemente has orado mucho y no has visto resultados. Probablemente te has preguntado si Dios te escucha, si le importa, si realmente puede hacer algo. Y yo vengo a decirte, con toda la fuerza de mi convicción sacerdotal, sí te escucha, sí le importa y sí puede hacer algo. De hecho, ya lo está haciendo, solo que tú todavía no lo ves. Quiero comenzar hablándote del fundamento bíblico de lo que estamos tratando, porque nuestra fe no se basa en sentimientos ni en opiniones personales, sino en la palabra de Dios, que es eterna e inmutable. En el libro de Job, ese hombre justo que sufrió, tanto
encontramos un detalle que a menudo pasa desapercibido. Job tenía hijos y la Escritura nos dice que cada vez que sus hijos celebraban fiestas, él se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Por qué? El texto lo explica con las propias palabras de Job. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Fíjate bien, Job no esperaba a que sus hijos le pidieran que orara por ellos. No esperaba ver signos evidentes de pecado. Él oraba preventivamente, protectoramente, constantemente. Ofrecía sacrificios por la posibilidad de que hubieran ofendido a Dios incluso en su interior, en sus pensamientos, en sus intenciones. Esta es la actitud del padre espiritual, no reactiva, sino proactiva. No esperar a que el incendio arrase la casa, sino mantener siempre los extinguidores listos y el sistema de alarma funcionando. Y hay algo más profundo todavía en este pasaje. Job actuaba como sacerdote de su familia. En el Antiguo Testamento, antes de la institución del sacerdocio levítico, el padre de familia ejercía funciones sacerdotales. Ofrecía sacrificios, bendecía, intercedía. Y aunque hoy tenemos el sacerdocio ministerial instituido por Cristo, los padres conservan una participación en el sacerdocio común de los fieles que el bautismo nos confiere. Esto significa que tu padre, tu madre, tienes una autoridad espiritual sobre tus hijos que nadie más tiene. No es una autoridad de dominio, sino de servicio y de intercesión. Cuando tú oras por tus hijos, no oras como un extraño, sino como quien tiene un vínculo sagrado establecido por Dios mismo con esas almas. Y ese vínculo hace que tu oración tenga un peso, una urgencia, una eficacia particular ante el trono de la gracia. El Nuevo Testamento confirma y profundiza esta realidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, encontramos la historia de un padre desesperado que trae a su hijo poseído por un espíritu mudo ante Jesús. Los discípulos no habían podido expulsarlo. El padre, con una mezcla de fe y duda que seguramente tú conoces bien, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde con esa frase que debería grabarse en tu corazón: si puedes. Todo es posible para el que cree. El Padre entonces pronuncia una de las oraciones más hermosas y honestas de toda la Escritura: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. ¿Qué nos enseña esto? Que no necesitas una fe perfecta para que tu oración sea eficaz. Que puedes ir a Jesús con tu fe frágil, con tus dudas, con tu cansancio, y Él actuará. Que lo importante no es la cantidad de tu fe, sino el objeto de tu fe, Jesucristo, para quien todo es posible. Pero hay otro detalle en este pasaje que es crucial. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en privado por qué ellos no pudieron expulsar al demonio, Él les dice: esta clase solo puede salir con oración y ayuno. Aquí, Jesús nos revela que hay batallas espirituales que requieren un esfuerzo particular, una intensidad especial en la oración, un sacrificio añadido como el ayuno. Si tu hijo está atrapado en una adicción, en una ideología destructiva, en una relación que lo está hundiendo, en una rebeldía que lo aleja de Dios y de ti, no basta con rezar una Ave María de vez en cuando. Necesitas entrar en batalla. Necesitas armarte con las armas que Cristo mismo te indica: oración intensa, perseverante, confiada y ayuno. El ayuno no es solo privarte de comida. Puedes ayunar de televisión, de redes sociales, de comodidades, de quejas. El ayuno es decirle a Dios con tu cuerpo: esto me importa tanto que estoy dispuesto a sufrir por ello. Y ese lenguaje Dios lo entiende perfectamente. Piensa también en la viuda de Naín, cuyo hijo único había muerto y lo llevaban a enterrar. Jesús, al verla, se conmovió y le dijo: no llores. Y tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Esta escena es una imagen perfecta de lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Quizás están muertos espiritualmente. Quizás los llevas en tu corazón como en un féretro camino al sepulcro de la desesperanza. Pero Jesús puede tocar ese féretro. Jesús puede decirle a tu hijo, a tu hija: levántate, y puede devolvértelo vivo, restaurado, transformado. Tu oración es lo que pone a tu hijo en el camino de Jesús. Tu oración es lo que hace que Jesús se fije en él, se conmueva, actúe. Nunca subestimes el poder de una madre que llora, de un padre que suplica. Esas lágrimas son vistas por Dios. Esas súplicas son escuchadas. Y en el momento preciso que solo Él conoce, Él actuará.
Ahora quiero que nos detengamos a considerar algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. La oración por tus hijos comienza con tu propia conversión. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir una fe que no vives. No puedes pedir a Dios que transforme a tus hijos si tú mismo te niegas a ser transformado. Esto no significa que tengas que ser perfecto para orar eficazmente. Ya vimos que el padre del muchacho poseído tenía una fe mezclada con dudas. Pero sí significa que tu oración debe ir acompañada de un esfuerzo sincero por vivir lo que profesas, por crecer en santidad, por eliminar de tu vida lo que ofende a Dios. San Juan Crisóstomo decía que los hijos son como espejos, reflejan lo que ven en sus padres. Si ellos ven en ti incoherencia, si ven que hablas de Dios pero vives como si no existiera, tu testimonio se debilita y tu oración pierde fuerza. Pero si ven en ti una lucha sincera por ser mejor, aunque caigas, aunque te equivoques, eso les habla más fuerte que 1000 sermones. Hay una frase del Papa Francisco que me parece muy iluminadora. Él dijo que los padres deben tener la humildad de pedir perdón a sus hijos cuando se equivocan. Esto es revolucionario. Esto rompe con la idea del padre autoritario que nunca admite errores, pero es profundamente evangélico. Cuando tú le pides perdón a tu hijo por haberle gritado, por haberle fallado, por no haber estado presente cuando te necesitaba, le estás enseñando algo que ningún libro puede enseñar, que todos somos pecadores necesitados de misericordia, y que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse con humildad. Y esa humildad, querido amigo, querida amiga, es el terreno donde la gracia de Dios obra maravillas. Un padre orgulloso que nunca admite sus fallos construye un muro entre él y sus hijos y también entre su oración y el cielo. Un padre humilde que reconoce su debilidad abre las compuertas de la misericordia divina. Pero la conversión personal no se limita a reconocer pecados pasados. Incluye también una revisión de cómo oras. Muchos padres oran por sus hijos, pero oran mal. Oran con ansiedad en lugar de con confianza. Oran dictándole a Dios ¿qué tiene que hacer? En lugar de abandonarse a su voluntad. Oran buscando su propia paz en lugar del verdadero bien del hijo. Oran una vez y si no ven resultados inmediatos se desaniman y abandonan. Orar bien por tus hijos requiere aprender a orar. Requiere formación, perseverancia, purificación de intenciones. Santa Teresa de Jesús decía que muchos abandonan la oración justo cuando estaban a punto de recibir grandes gracias, porque no perseveraron. No seas de esos, no abandones. Aunque pasen años, aunque parezca que nada cambia, tú sigue orando, porque en el mundo espiritual donde no ves, están pasando cosas, están cayendo murallas, se están abriendo puertas, se están preparando encuentros. Tu oración está trabajando, aunque tus ojos no lo perciban. Quiero hablarte también de la importancia de orar con tu cónyuge, si lo tienes. La oración conyugal por los hijos tiene un poder multiplicado. Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y también, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. Cuando esposo y esposa se arrodillan juntos para orar por sus hijos, están invocando esa promesa de Cristo. Están creando un ambiente espiritual en el hogar que los hijos perciben aunque no lo expresen. Están modelando lo que significa poner a Dios en el centro de la familia. Sé que muchos matrimonios tienen dificultades para orar juntos. Les da vergüenza, no saben cómo hacerlo, tienen horarios diferentes, pero les animo a que lo intenten. Aunque sea un Padre Nuestro antes de dormir, tomados de la mano, pidiendo por cada hijo por su nombre. Eso transforma matrimonios y transforma hijos. Y si eres padre o madre soltero, si tu cónyuge no comparte tu fe o se niega a orar, no te desanimes. Tu oración individual sigue siendo poderosa, pero busca apoyo en la comunidad. Únete a un grupo de oración por los hijos. Hay muchos en las parroquias y en movimientos eclesiales. Pide a otros que oren contigo. La iglesia es un cuerpo y los miembros se ayudan unos a otros. No tienes que cargar solo este peso. Hay hermanos y hermanas que pueden unir sus oraciones a las tuyas y esa comunión de los santos, tanto en la tierra como en el cielo, multiplica la eficacia de tu súplica. Invoca también a los santos, especialmente a aquellos que fueron padres. San José, Santa Mónica, San Luis Novenove, Santa Juana del Estonac. Ellos entienden lo que sientes.
conocen tus luchas y pueden interceder con un conocimiento de causa que otros santos quizás no tienen. Y sobre todo, invoca a la Virgen María, la madre de todos los creyentes, que en las bodas de Caná intercedió por una necesidad tan simple como el vino y obtuvo de su hijo el primer milagro. Si ella intercedió por el vino, ¿cuánto más intercederá por tus hijos? Detente un momento, respira. Quiero hacerte una pregunta que necesitas responder con toda honestidad en tu corazón. ¿Realmente crees que Dios puede cambiar a tu hijo? No te estoy preguntando si deseas que lo cambie, ni si le pides que lo cambie. Te pregunto si crees que puede hacerlo. Porque hay muchos padres que oran por costumbre, por deber, incluso por desesperación, pero en el fondo han perdido la esperanza. Han visto tanto, han sufrido tanto, han sido decepcionados tantas veces que ya no creen que nada vaya a cambiar. Y esa falta de fe, aunque comprensible humanamente, es un obstáculo para la gracia. Jesús, en su pueblo de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. La fe abre puertas que la incredulidad mantiene cerradas. Por eso te invito ahora mismo a hacer un acto de fe, a decirle a Dios: Señor, creo que tú puedes transformar a mi hijo. Creo que no hay situación imposible para ti. Creo que tu amor es más fuerte que su pecado, tu luz más poderosa que sus tinieblas, tu misericordia más grande que sus errores. Ayúdame a creer más, aumenta mi fe. Esa oración, dicha con sinceridad, puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual y en la vida de tu hijo. Ahora quiero adentrarme en un terreno que a muchos incomoda, pero que es esencial para entender lo que está en juego cuando oras por tus hijos: la realidad del combate espiritual. San Pablo nos dice claramente en la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Esto no es lenguaje simbólico ni poético, es una descripción de la realidad. Existe un enemigo de nuestras almas, y ese enemigo odia especialmente a las familias, porque sabe que la familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Si destruye la familia, destruye todo. Y una de sus tácticas favoritas es atacar a los hijos, porque sabe que así hiere a los padres en lo más profundo. Cuando tu hijo se aleja de Dios, cuando cae en adicciones, cuando abraza ideologías contrarias a la fe, cuando rompe con todo lo que le enseñaste, no estás lidiando solamente con su rebeldía o su inmadurez. Estás lidiando con una influencia espiritual maligna que quiere destruirlo. Esto no significa que tu hijo esté poseído ni que sea un caso para exorcistas. La acción ordinaria del demonio es mucho más sutil. Sugerencias, tentaciones, engaños, confusiones, desánimos. Él le susurra a tu hijo que la fe es para débiles, que la moral católica es represiva, que la felicidad está en el placer, el dinero, el poder. Y si tu hijo no tiene defensas espirituales y nunca aprendió a discernir, si está espiritualmente anémico, esas sugerencias encuentran terreno fértil. Tu oración es lo que contrarresta esa influencia. Tu oración es lo que pone ángeles custodios en acción, lo que debilita al enemigo, lo que protege a tu hijo, aunque él no lo sepa ni lo quiera. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, tuvo que luchar durante años con ataques demoníacos directos. El demonio lo llamaba el devorador de patatas y hacía ruidos terribles en su casa por las noches, pero el santo no se amedrentaba. Sabía que esos ataques eran señal de que su ministerio estaba dando fruto. Decía: cuando el demonio está furioso es porque estamos haciendo algo bien. Aplica esto a tu oración por tus hijos. Si sientes resistencia, si te cuesta orar, si te vienen distracciones, desánimos, dudas, si te preguntas si vale la pena, reconoce ahí la mano del enemigo que quiere que abandones. Y no abandones. Insiste. Persevera. Cada Ave María es un golpe al demonio, cada rosario es una cadena que lo ata, cada misa ofrecida por tu hijo es una victoria del bien sobre el mal. No te canses de pelear. La batalla es real, pero también lo es la victoria de Cristo, que ya derrotó al demonio en la cruz. Hay oraciones específicas que son especialmente poderosas en este combate. La oración a San Miguel Arcángel, que pide su defensa contra las maldades y acechanzas del demonio. El rosario que San Pío de Pietrelcina llamaba el arma más poderosa, la coronilla de la divina misericordia con su súplica de misericordia para el mundo entero. Las letanías de los santos, que invocan a todo el ejército celestial.
Y sobre todo, la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, el acto de culto más perfecto y más poderoso que existe. Ofrece misas por tus hijos. Pide a tu párroco que celebre intenciones especiales por ellos. Cuando asistas a misa, pon a tus hijos en la patena junto con el pan, en el cáliz junto con el vino, para que sean transformados con Cristo y ofrecidos al Padre. Eso tiene un valor infinito porque es el valor mismo de la sangre de Cristo derramada por la salvación. Otro aspecto del combate espiritual que debes conocer es la importancia de la bendición paterna. En la tradición judía, la bendición del padre era un acto de enorme trascendencia. Piensa en Isaac bendiciendo a Jacob, en Jacob bendiciendo a sus 12 hijos. Esa bendición no era solo un buen deseo, era una transmisión de gracia, una palabra eficaz que configuraba el destino del bendecido. En la tradición católica conservamos eso en la bendición que los padres pueden dar a sus hijos. No necesitas ser sacerdote para bendecir a tus hijos. En virtud de tu bautismo y de tu paternidad o maternidad, puedes y debes bendecirlos. Hazlo cada noche antes de que duerman si son pequeños. Hazlo cuando salgan de casa aunque sean adultos. Hazlo incluso en la distancia. Si no están contigo, extiende tu mano hacia donde estén y pronúnciala. Di que Dios te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, que vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. O simplemente haz la señal de la cruz sobre su frente diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa bendición tiene poder. Ese gesto está respaldado por el cielo. Y aunque tu hijo no crea, aunque se ría, aunque lo rechace, la bendición hace su trabajo en el mundo espiritual. Ahora necesito hablarte de algo que quizás sea lo más difícil de todo este mensaje, la aceptación del tiempo de Dios. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde queremos todo rápido, comida rápida, internet rápido, soluciones rápidas, y trasladamos esa mentalidad a la oración. Oramos hoy y queremos resultados mañana. Y cuando no los vemos, pensamos que la oración no funciona, que Dios no escucha, que es inútil seguir insistiendo, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Isaías lo dice claramente, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Santa Mónica oró por su hijo Agustín durante 17 años. 17 años, ¿te imaginas? Año tras año, viendo a su hijo hundirse más en el pecado, en la herejía, en el desorden, año tras año, orando, llorando, suplicando. Probablemente hubo momentos en que pensó que todo era inútil, que Agustín estaba perdido para siempre, que sus oraciones se perdían en el vacío, pero no abandonó. Y cuando Agustín finalmente se convirtió a los 33 años, no solo se convirtió radicalmente, totalmente, definitivamente. Se hizo sacerdote, obispo, doctor de la iglesia, escribió obras que todavía hoy iluminan a millones, fue un gigante de la fe. Y todo ese fruto estaba contenido en las lágrimas de su madre, como la encina está contenida en la bellota. Aquellos 17 años no fueron tiempo perdido. Fueron tiempo de preparación, de maduración, de acumulación de gracia, que finalmente se derramó como un torrente incontenible. Quizás tú llevas años orando y no ves cambios. Quizás la situación incluso ha empeorado. Quizás ya no sabes qué más hacer. Déjame decirte algo, Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no está jugando contigo ni probando cuánto puedes aguantar. Dios está trabajando de maneras que tú no puedes ver, preparando cosas que tú no puedes imaginar. Cada oración tuya es una semilla plantada y las semillas necesitan tiempo bajo tierra, en la oscuridad, antes de brotar. El agricultor no desentierra la semilla cada día para ver si ya creció. Confía en el proceso y espera. Así tú. Confía y espera. Lo que no puedes ver está sucediendo. Lo que no puedes imaginar está preparándose. Y cuando llegue el momento de Dios, que no es tu momento, pero es el momento perfecto, verás la cosecha y entenderás que cada oración valió la pena. Hay un texto del profeta Habacuc que siempre me ha impactado. El profeta le reclama a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Clamaré a ti por la violencia sin que me salves. Y Dios le responde, escribe la visión, grábala en tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión espera su momento, se acerca a su cumplimiento y no fallará. Si parece que tarda, espérala porque vendrá sin falta.
Dios no promete que responderá inmediatamente, promete que responderá sin falta. La visión, el cumplimiento de tu oración tiene un momento designado que no conoces, pero que está fijado en la sabiduría eterna de Dios. Tu trabajo es seguir orando, seguir confiando, seguir esperando. Y cuando llegue el cumplimiento será tan claro, tan pleno, tan hermoso, que toda la espera quedará justificada. Mientras tanto, aprende a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Esto es clave. No puedes vivir en angustia permanente mientras esperas la conversión de tu hijo. Eso te destruirá a ti y no ayudará a nadie. La paz no es resignación pasiva ni indiferencia. La paz es confiar en Dios tan profundamente que puedes descansar en Él aunque la tormenta siga rugiendo. Jesús dormía en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. Ese sueño no era irresponsabilidad. Era confianza absoluta en el Padre. Así tú, haz tu parte, ora, ofrece, bendice y luego descansa. Suelta el control que nunca tuviste realmente. Pon a tu hijo en las manos de Dios y déjalo ahí. Eso no significa desentenderte ni dejar de orar, significa dejar de cargar una ansiedad que no te corresponde. Significa confiar en que Dios ama a tu hijo más que tú y sabe mejor que tú lo que necesita. Y quiero ahora revelarte algo que quizás no has considerado. Dios puede usar el sufrimiento de tu hijo para su salvación y para la tuya. Esto es difícil de aceptar, lo sé, pero es profundamente bíblico. El hijo pródigo tuvo que llegar al extremo de desear la comida de los cerdos para volver en sí y regresar a la casa del padre. Si alguien lo hubiera rescatado antes, quizás nunca habría vuelto. A veces el amor más grande es dejar que el otro toque fondo, porque solo ahí descubrirá que necesita ser levantado. No estoy diciendo que no ayudes a tu hijo si está en peligro real. Pero sí que a veces la ayuda que él necesita no es que lo saques del problema, sino que lo acompañes en el problema hasta que él mismo decida salir. Y tu oración durante ese proceso es lo que garantiza que la gracia de Dios lo esté acompañando, sosteniéndolo para que no se destruya del todo, iluminándolo para que vea la salida. Déjame hacerte otra pregunta que requiere que mires profundo en tu corazón. ¿Has perdonado a tu hijo? Sé que esto puede parecer extraño. Tú eres la víctima, tú eres el que ha sufrido, tú eres el que ha dado todo y ha recibido rechazo, pero precisamente por eso necesitas perdonar. El resentimiento, aunque sea comprensible, es un veneno que te enferma a ti y que bloquea tu oración. Cuando guardas rencor, cuando repites mentalmente las ofensas, cuando deseas que tu hijo pague por lo que te ha hecho, estás construyendo un muro entre tú y Dios, porque Jesús dijo claramente: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. No puedes pedir misericordia para tu hijo si tú mismo no eres misericordioso con él. Perdonar no significa aprobar lo que hizo. No significa olvidar ni fingir que no pasó nada. Perdonar significa renunciar al derecho de venganza, soltar el resentimiento, desear el bien del otro a pesar del mal que te causó. Es un acto de la voluntad, no del sentimiento. Puedes perdonar aunque todavía te duela, aunque todavía sientas rabia, aunque todavía llores. Perdonas porque decides perdonar, porque sabes qué es lo que Dios te pide, porque quieres ser libre del peso que te esclaviza. Y una vez que perdonas, tu oración se libera. Fluye hacia Dios sin obstáculos. Baja hacia tu hijo con toda su fuerza. El perdón es la llave que abre puertas cerradas tanto en tu corazón como en el cielo. Muchos padres me dicen: Padre, yo he perdonado a mi hijo, pero no puedo olvidar. Y yo les respondo: no tienes que olvidar. El perdón no borra la memoria, transforma el recuerdo. Antes de perdonar, el recuerdo de la ofensa te llenaba de amargura, de ira, de dolor. Después de perdonar, el mismo recuerdo puede llenarte de compasión, de intercesión, de esperanza. Piensas en lo que tu hijo te hizo y en lugar de rabiar, oras. En lugar de maldecir, bendices. En lugar de desear su mal, deseas su conversión. Eso es el milagro del perdón. No cambia el pasado, pero cambia completamente lo que el pasado hace en ti. Y hablando de perdón, ¿te has perdonado a ti mismo? Porque muchos padres viven torturados por la culpa. Se repiten constantemente: si yo hubiera sido mejor padre, si hubiera estado más presente, si no hubiera cometido esos errores, mi hijo no estaría así. Y esa culpa los paraliza, los deprime, los hace sentir indignos de orar. Escúchame bien, sí, quizás cometiste errores, quizás fallaste en cosas importantes, pero eso no te descalifica para orar.
te cualifica, porque oras desde tu pobreza, desde tu necesidad, desde tu humanidad herida, y esa oración tiene una autenticidad que conmueve el corazón de Dios. El publicano que oraba en el templo diciendo, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador, volvió a su casa justificado. No el fariseo que presumía de sus méritos. Tu oración de Padre imperfecto, pecador, arrepentido, es más poderosa que la oración de un ángel que no sabe lo que es caer. Además, debes entender que tú no eres el único factor en la vida de tu hijo. Él tiene su propia libertad, sus propias decisiones, sus propias influencias. No puedes controlarlo todo y no eres responsable de todo. La culpa excesiva es una forma de orgullo invertido. Crees que tenías tanto poder sobre tu hijo que eres responsable de toda su vida, pero no es así. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento que lo tenías. Quizás no fue suficiente, quizás fue equivocado, pero fue lo que pudiste. Y ahora haces lo que puedes, orar. Y eso es lo más importante que puedes hacer. Así que suelta la culpa, confiésala si es necesario, pide perdón a Dios y a tu hijo si puedes, y luego avanza. La culpa que no lleva a la conversión es estéril y destructiva. La culpa que te lleva a Dios es redentora. Quiero hablarte ahora de formas concretas de orar por tus hijos que han demostrado ser especialmente poderosas. La primera es la oración de consagración. Consagrar a tus hijos a Dios, a la Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, es un acto de entrega radical que tiene efectos profundos. No es magia. Es poner a tu hijo bajo una protección especial, reconociendo que no te pertenece a ti sino a Dios y pidiendo que sea guardado, guiado, santificado. Hay fórmulas tradicionales de consagración que puedes usar o puedes hacerlo con tus propias palabras. Lo importante es la intención del corazón. Señor, te entrego a mi hijo, ya no es mío, es tuyo, haz con él lo que quieras, pero sálvalo, cuídalo, no lo dejes perderse. La segunda forma es la oración de alabanza. Esto puede parecer contradictorio cuando estás sufriendo, pero es muy poderoso. Alabar a Dios en medio de la prueba es un acto de fe heroico que libera gracias extraordinarias. No alabas porque te sientas bien, sino porque Dios es digno de alabanza independientemente de tus circunstancias. Dice, Señor, te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres fiel, te alabo porque tienes un plan para mi hijo aunque yo no lo vea, te alabo porque vas a sacar bien de este mal, te alabo porque confío en ti. Esta oración descoloca al demonio que espera que te quejes, que dudes, que blasfemes, y abre compuertas de gracia porque demuestra una fe que no depende de resultados. La tercera forma es la oración de intercesión específica. No basta con decir, Señor, ayuda a mi hijo, sé específico. ¿Qué necesita tu hijo exactamente? ¿Conversión? ¿Sanación de una herida? ¿Liberación de una adicción? ¿Luz para tomar una decisión? ¿Encuentro con personas que lo ayuden? Ora por eso concreto. Visualiza a tu hijo recibiendo esa gracia. Dale detalles a Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque el ejercicio de especificar te ayuda a ti a enfocar tu fe y tu deseo. Y cuando esa gracia llegue, la reconocerás y podrás dar gracias. La cuarta forma es la oración de reparación. Ofrece sacrificios, mortificaciones, actos de caridad para reparar los pecados de tu hijo. En la comunión de los santos los méritos se comparten. Tu sacrificio puede suplir lo que falta en tu hijo. Esto no es sustituir su libertad, sino colaborar con la gracia. Santa Teresita del Niño Jesús ofrecía sus pequeños sacrificios diarios por los pecadores y vio conversiones extraordinarias que ella atribuía a esos granitos de arena. Tú puedes hacer lo mismo por tu hijo. Ofrece el cansancio del trabajo, la molestia del tráfico, la incomodidad del frío, los pequeños dolores físicos y también los grandes sufrimientos que estás viviendo precisamente por él. Todo eso tiene un valor redentor cuando se une a la cruz de Cristo. La quinta forma es la oración de autoridad. En virtud de tu bautismo, de tu confirmación y de tu paternidad o maternidad, tienes autoridad espiritual para ordenar al demonio que se aparte de tu hijo. No es un exorcismo formal, que solo puede hacer un sacerdote autorizado, pero sí es un ejercicio legítimo de tu potestad bautismal. Puedes decir, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de mentira, de adicción, de rebeldía, de confusión, que se aparte de mi hijo y no vuelva más. Hazlo con fe, con calma, sin gritos ni teatralidad, pero con firmeza. El demonio tiene que obedecer el nombre de Jesús.
Y aunque no tengas certeza de que haya una influencia demoníaca específica, esta oración no hace daño y puede hacer mucho bien. Quiero proponerte también una práctica que ha transformado a muchas familias, la hora santa por tus hijos. 1 hora a la semana ante el Santísimo Sacramento, dedicada exclusivamente a orar por ellos. Puedes usar ese tiempo para todas las formas de oración que hemos mencionado: alabanza, intercesión, consagración, reparación. Puedes rezar el rosario meditando en cada misterio cómo se aplica a la vida de tu hijo. Puedes leer la Escritura y dejar que Dios te hable. Puedes simplemente estar en silencio, poniendo a tu hijo ante Jesús y dejando que Él lo mire con amor. Esa hora tiene un poder incalculable. Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estar ante Él es estar en la presencia más intensa de Dios que existe en la tierra. Y llevarle a tu hijo en esa hora es ponerlo ante la fuente misma de toda gracia. Si no puedes hacer 1 hora entera, haz lo que puedas. Media hora, 15 minutos. Pero hazlo regularmente, cada semana, siempre a la misma hora si es posible, para crear un hábito, un compromiso, una cita con Dios, que no se rompe. Y si en tu zona no hay capilla de adoración, puedes hacer la hora santa en tu casa, ante una imagen de Jesús o una vela bendita, con el mismo espíritu de adoración y de súplica. Lo importante no es el lugar exterior, sino el lugar interior, tu corazón abierto, entregado, confiado. Y aquí necesito hacerte una advertencia seria. Cuidado con la oración, que es en realidad control disfrazado. Muchos padres oran para que sus hijos hagan lo que ellos quieren, vivan como ellos creen que deben vivir, tomen las decisiones que ellos consideran correctas. Y disfrazan eso de oración. Señor, que mi hijo vuelva a misa, que deje a esa novia, que estudie lo que yo digo, que se case por la iglesia. Pero eso no es orar por el bien del hijo. Es querer manipular al hijo usando a Dios como instrumento. La oración verdadera dice: Señor, haz con mi hijo lo que tú quieras, lo que sea mejor para su alma, aunque no sea lo que yo quiero. Eso requiere un desprendimiento enorme, una confianza radical, una humildad que reconoce que Dios sabe más que tú. Pero eso es orar de verdad. El Papa Benedicto XVI explicó bellamente que la oración nos transforma a nosotros antes de transformar las situaciones. Cuando oras por tu hijo, el primer efecto es en ti: te purifica, te humilla, te acerca a Dios, te hace más paciente, más compasivo, más sabio. Y esa transformación tuya ya empieza a cambiar la situación, porque cambias tú, que eres parte de la situación. Cambias tu forma de tratar a tu hijo, de hablarle, de mirarlo. Y eso abre posibilidades que antes estaban cerradas. Así que no midas la eficacia de tu oración solo por si tu hijo cambia. Mídela también por si tú cambias. Porque eso ya es un fruto enorme y es el comienzo de frutos mayores. Otra tentación común es la oración transaccional. Señor, yo te doy esto y tú me das aquello. Es como un negocio con Dios. Voy a rezar 50 rosarios y tú vas a convertir a mi hijo, pero Dios no es un comerciante que se deja comprar. Dios es un Padre que ama gratuitamente y que da según su sabiduría, no según nuestros méritos. Tus rosarios no son monedas para comprar la conversión de tu hijo. Son expresiones de tu amor a Dios y de tu confianza en Él. El fruto vendrá, pero como regalo, no como pago. Ora con generosidad, sin calcular, sin poner condiciones, sin llevar la cuenta. Ora porque orar es bueno, porque acercarse a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque orar por tu hijo es amarlo de la forma más alta. Quiero darte ahora un consejo muy práctico. Escribe tus oraciones. Lleva un diario de oración donde anotes por qué oras, qué le pides a Dios, qué sientes cuando oras, y también anota las respuestas, las señales, los pequeños cambios que vas viendo. Esto tiene 2 beneficios enormes. Primero, te ayuda a ser constante y específico en tu oración, porque escribir obliga a concretar. Segundo, te permite ver en retrospectiva cómo Dios ha ido actuando, lo cual fortalece tu fe para seguir adelante. Muchas veces no reconocemos la acción de Dios porque no la recordamos. Pero si tienes un registro, puedes volver atrás y ver: aquí pedí esto y pasó aquello, aquí estaba desesperado y luego vino tal consuelo. Y ese testimonio escrito te sostiene en los momentos de sequedad y duda. También te aconsejo que hables con un sacerdote o director espiritual sobre tu situación. No cargues esto solo. La dirección espiritual es un tesoro que la Iglesia ofrece y que muchos católicos desaprovechan. Un buen director puede ayudarte a discernir cómo Dios te está guiando, puede corregirte si estás cometiendo errores en tu forma de orar o de relacionarte con tu hijo,
puede darte palabras de aliento basadas en la sabiduría de la tradición. No tienes que tener problemas graves para buscar dirección. Es para todos los que quieren avanzar en la vida espiritual. Y en una situación tan delicada como esta es especialmente valioso. Hay santos que tienen una intercesión particular por los hijos descarriados. Ya mencioné a Santa Mónica. También está San Francisco de Sales, quien convirtió a miles de protestantes con su dulzura y paciencia y que intercede por quienes han dejado la fe. Santo Tomás Moro, que sufrió la incomprensión de parte de su familia cuando eligió el martirio y que entiende el dolor de no ser comprendido por los suyos. Santa Rita de Casia, cuyos hijos querían vengar la muerte de su padre y que oró pidiendo que murieran antes que cometer ese pecado, y así sucedió, murieron reconciliados con Dios. Esto suena duro, pero muestra la intensidad de su amor por sus almas. Pide la intercesión de estos santos, háblales con confianza. Ellos conocen tu lucha desde dentro. Y no olvides a los ángeles, especialmente al ángel de la guarda de tu hijo. Cada ser humano tiene un ángel custodio asignado desde su concepción, cuya misión es protegerlo, iluminarlo, guiarlo hacia Dios. El ángel de la guarda de tu hijo no ha renunciado a él, aunque tu hijo haya renunciado a Dios. Sigue ahí, fiel, paciente, esperando ser invocado. Ora al ángel de la guarda de tu hijo. Pídele que lo proteja, que le sugiera buenos pensamientos, que lo aparte de ocasiones de pecado, que le facilite encuentros con personas que lo acerquen a Dios. Tú y el ángel de tu hijo son aliados en la misma batalla y esa alianza es poderosa. Y ahora quiero hablarte del fruto más inesperado de todo este sufrimiento, tu propia santificación. No lo habías pensado así, ¿verdad? Estabas tan enfocado en el problema de tu hijo que no viste lo que Dios está haciendo en ti a través de este problema. Pero mira, este sufrimiento te ha llevado a orar como nunca habías orado. Te ha hecho depender de Dios como nunca habías dependido. Te ha quitado la autosuficiencia, el orgullo, la ilusión de control. Te ha puesto de rodillas, literalmente. Y todo eso es santificación, todo eso es crecer en virtud, en fe, en amor. Dios no quiso el pecado de tu hijo ni el sufrimiento tuyo, pero está sacando de ellos un bien enorme, la transformación de tu alma. Y esa transformación es eterna. Cuando todo esto pase, y pasará, tú serás una persona más santa, más cercana a Dios, más preparada para el cielo. Y podrás decir, como José a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. San Pablo tiene una frase extraordinaria en la carta a los Romanos. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. No dice que todas las cosas sean buenas. Dice que Dios obra para bien en todas las cosas. Incluso en las peores, incluso en las más dolorosas, incluso en las que parecen puro mal sin mezcla de bien, Dios está obrando, sacando bien del mal, luz de las tinieblas, vida de la muerte. Esta confianza, más que un sentimiento, es un acto de fe basado en el carácter de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es todopoderoso. Si Él ha permitido este sufrimiento es porque va a sacar de Él algo que lo vale. No lo ves ahora, pero lo verás. Y si no lo ves en esta vida, lo verás en la eternidad, donde todo quedará claro. Esto no significa que te resignes pasivamente ni que dejes de orar por la conversión de tu hijo. Dios obra a través de medios y tu oración es uno de los medios principales que Él quiere usar, pero sí significa que puedes tener paz incluso antes de que la situación se resuelva, porque confías en que Dios está en control y que el final será bueno. Puedes soltar la ansiedad que te corroe, el miedo que te paraliza, la desesperanza que te hunde, no porque seas ingenuo o indiferente, sino porque tu fe es más fuerte que tus circunstancias. Y esa paz es un testimonio poderoso para tu hijo. Si te ve angustiado, ansioso, amargado, ¿qué le dice eso sobre la fe que profesas? Pero si te ve sufriendo, sí, pero con paz, con esperanza, con una serenidad que no viene de este mundo, eso le habla. Eso le muestra que hay algo real en lo que crees. Eso puede ser el inicio de su vuelta. Quiero también hablarte del poder del testimonio. Tu vida es un mensaje constante para tu hijo, aunque él parezca no prestar atención. Si vives tu fe con coherencia, con alegría, con amor, estás predicando sin palabras. San Francisco de Asís decía, predica el evangelio en todo momento, cuando sea necesario, usa palabras. Tu forma de tratar a tu cónyuge, de manejar el dinero, de responder a las ofensas, de enfrentar las dificultades, de cuidar a los pobres, de participar en la misa, de rezar en familia, todo eso es predicación.
Y aunque tu hijo rechace la fe con la boca, sus ojos están viendo, su corazón está registrando. Cuando llegue el momento de la gracia, todo eso que vio volverá a él y le mostrará el camino de regreso. Un testimonio especialmente poderoso es el de la misericordia. Si tu hijo ha regresado alguna vez, aunque sea brevemente, aunque haya vuelto a irse, ¿cómo lo recibiste? ¿Con reproches, con recordatorios de todo lo que hizo mal? ¿Con un te lo dije? ¿O con abrazos, con fiesta, con perdón incondicional, como el padre del hijo pródigo? Ese padre no le pidió explicaciones al hijo que volvía, no le puso condiciones, no lo humilló, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, mandó traer la mejor ropa y preparar un banquete. Ese es el modelo. Esa es la misericordia de Dios encarnada en un padre humano. Y esa misericordia es irresistible, derrite corazones de piedra, conquista lo que los sermones no pueden conquistar. Cuando tu hijo vea en ti esa misericordia, verá a Dios, y eso puede ser el momento decisivo de su conversión. Pero también ten cuidado de no confundir misericordia con permisividad. El padre del hijo pródigo lo recibió con amor incondicional, pero no había financiado sus pecados ni lo había seguido para sacarlo de apuros. El amor verdadero incluye la verdad, y a veces la verdad significa dejar que el otro experimente las consecuencias de sus actos. Hay padres que, por amor, siguen sosteniendo las adicciones de sus hijos, siguen pagando sus deudas, siguen limpiando sus desastres, y con eso lo único que logran es perpetuar el problema. Eso no es amor, es codependencia. El amor dice, te amo siempre, pero no voy a participar en tu destrucción. Cuando quieras ayuda para salir, aquí estoy, pero no voy a ayudarte a hundirte más. Eso es muy difícil. Requiere un discernimiento que solo se obtiene con oración, consejo espiritual y a veces ayuda profesional. Pero es necesario. Ahora, antes de ir cerrando, quiero hablarte del final. No me refiero al final de tu sufrimiento actual, aunque eso también llegará. Me refiero al final definitivo, la muerte, el juicio, la eternidad. Porque eso es lo que realmente está en juego. No estamos luchando por la comodidad de tu hijo, ni siquiera por su felicidad terrena. Estamos luchando por su alma inmortal, estamos luchando por su eternidad. Cuando piensas así, todo cobra una seriedad y una urgencia que quizás antes no tenía. El pecado no es solo un error que arruina la vida presente, es una ofensa a Dios que puede arruinar la vida eterna. Y la conversión no es solo un cambio de conducta, es un volver a Dios que abre las puertas del cielo. Santa Faustina Kowalska tuvo visiones del infierno que la dejaron aterrorizada. Vio almas que habían rechazado la misericordia de Dios hasta el final y que ahora sufrían eternamente. Y esas visiones la impulsaron a orar con más fervor, a ofrecer más sacrificios, a difundir la devoción a la divina misericordia para que más almas se salvaran. No te digo esto para asustarte ni para que vivas en angustia pensando que tu hijo puede condenarse. Te lo digo para que entiendas lo que está en juego y ores con la seriedad que corresponde. Y te digo también que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, que mientras hay vida hay esperanza de conversión, que Dios persigue a las almas hasta el último momento, buscando cualquier rendija por donde entrar. Tu oración es una de esas rendijas. Tu oración puede ser la que permita que la misericordia de Dios llegue al corazón de tu hijo justo a tiempo. Hay una historia que me gusta contar. Un joven moría en un hospital, lejos de Dios, lejos de la iglesia, habiendo vivido una vida de pecado. Su madre había orado por él toda su vida sin ver resultados. Pero cuando él estaba agonizando, un sacerdote que pasaba por el hospital sintió un impulso fuerte de entrar en esa habitación. Entró, habló con el joven y éste, en sus últimos momentos, se arrepintió, se confesó, recibió los últimos sacramentos y murió en paz con Dios. ¿Coincidencia? No. Las oraciones de la madre estaban trabajando. Habían puesto a ese sacerdote en ese hospital en ese momento. Habían ablandado el corazón del joven para que recibiera la gracia. Nunca sabes cómo ni cuándo tu oración dará fruto, pero confía en que dará fruto, porque las oraciones de una madre, las oraciones de un padre son escuchadas siempre. Y hablando de la muerte, también la tuya. Algún día tú morirás, ¿y qué le dejarás a tu hijo? Le dejarás el ejemplo de tu vida, el recuerdo de tu amor, y las oraciones que hiciste por él que seguirán actuando después de tu muerte. Hay santos que dicen que harán más bien desde el cielo que desde la tierra. Santa Teresita prometió pasar su cielo haciendo bien en la tierra. Tú también puedes tener esa confianza. Tus oraciones por tu hijo no terminan cuando tú mueres. Siguen subiendo como incienso ante el trono de Dios.
Y desde el cielo, si Dios te lo concede, podrás interceder aún con más fuerza, con más claridad, con más cercanía al corazón de Dios. Así que no temas morir antes de ver la conversión de tu hijo. Sigue orando hasta el último aliento y confía en que tu oración lo seguirá acompañando. Déjame resumir lo que hemos recorrido juntos. Hemos visto que la oración de los padres por los hijos tiene un poder especial fundamentado en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Hemos visto que esa oración actúa en el mundo espiritual debilitando al enemigo, abriendo canales de gracia, preparando el terreno para la conversión. Hemos visto que debemos orar con fe, con perseverancia, con humildad, aceptando el tiempo de Dios y confiando en su sabiduría. Hemos visto formas concretas de orar: consagración, alabanza, intercesión, reparación, autoridad. Hemos visto que debemos perdonar a nuestros hijos y perdonarnos a nosotros mismos, y que debemos evitar las trampas de la oración controladora o transaccional. Hemos visto que nuestro testimonio de vida es parte de nuestra oración, y que la misericordia que mostramos puede ser el instrumento de la conversión. Y hemos visto que lo que está en juego es la eternidad y que eso le da a nuestra oración una urgencia y una seriedad supremas. Quiero terminar con una imagen que me parece muy bella. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús iba a ser crucificado, Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a cargar la cruz. Simón no eligió esa tarea, le fue impuesta, probablemente no entendía por qué tenía que cargar la cruz de un condenado. Quizás sentía rabia, frustración, cansancio, pero llevó esa cruz junto a Jesús y eso lo transformó. La tradición cuenta que Simón y sus hijos se convirtieron y fueron de los primeros cristianos. Tú eres como Simón. Se te ha impuesto una cruz que no elegiste, el sufrimiento por tu hijo. Quizás no entiendes por qué, quizás sientes rabia, frustración, cansancio. Pero si llevas esa cruz junto a Jesús, si la unes a la suya, si la ofreces como Él ofreció la suya, esa cruz te transformará y transformará a tu hijo. La cruz no es el final, es el camino hacia la resurrección. Querido Padre, querida Madre que me has escuchado hasta aquí, quiero agradecerte tu paciencia y tu apertura. Sé que este mensaje ha sido largo, pero sentía que no podía decirte menos porque la materia es demasiado importante. Y quiero dejarte con una exhortación final. No dejes de orar. Pase lo que pase, veas lo que veas, sientas lo que sientas, no dejes de orar por tu hijo. Cada oración es valiosa. Cada oración es escuchada. Cada oración está trabajando, aunque no lo veas. Dios es fiel y su fidelidad es más fuerte que la infidelidad de tu hijo. Dios es poderoso y su poder es más fuerte que las cadenas que atan a tu hijo. Dios es amor y su amor es más fuerte que el pecado de tu hijo. Confía en Él, abandónate en Él y espera en Él. Te invito a hacer algo concreto hoy. Pon este mensaje en práctica. Elige una de las formas de oración que hemos mencionado y empieza hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Si es la hora santa, agenda un tiempo esta semana para ir ante el Santísimo. Si es el rosario diario, empieza hoy. Si es la consagración, busca una fórmula y hazla. Si es la bendición, bendice a tu hijo esta noche antes de dormir o en la distancia si no está contigo. Un paso concreto hoy y luego otro mañana. Y así, poco a poco, irás construyendo una vida de oración que transformará todo. Y te pido también que compartas este mensaje con otros padres que estén sufriendo por sus hijos. Hay tantos y muchos se sienten solos, avergonzados, sin esperanza. Comparte este mensaje con ellos. Puede ser la palabra que necesitan escuchar. Y si este mensaje te ha ayudado, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe, que iluminen tu camino, que te acompañen en tu vida espiritual. Juntos, como comunidad de creyentes, somos más fuertes. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la Virgen María, Madre de todos los hijos descarriados, interceda por los tuyos. Que San José, protector de la familia, cubra tu hogar con su manto. Y que pronto, muy pronto, puedas ver el fruto de tus oraciones y dar gracias a Dios por el milagro de la conversión. No pierdas la esperanza. No dejes de orar. Y recuerda siempre, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.